Muy buenos días, feliz jueves, bienvenidos a un nuevo webinar con Meguer. El día de hoy vamos a hablar sobre las pruebas de sistemas fotovoltaicos, localización de fallas a tierra, pruebas de aislamiento y sistemas equipotenciales. Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos en este nuevo webinar. Así que, sin más, vamos a seguir adelante. En pantalla ustedes pueden ver cómo funciona nuestra plataforma. A la izquierda van ustedes a ver las cámaras del staff de Meguer. En la parte inferior van ustedes a poder acceder a nuestro sitio web, van a ver nuestras redes sociales. En el centro van ustedes a ver la presentación y a la derecha, por favor, ustedes pueden enviarnos sus preguntas, comentarios o dudas durante la presentación y las mismas van a ser respondidas durante el transcurso de la presentación y la mayoría van a ser respondidas al final de la misma. Tenemos una nueva opción para ustedes en caso de que quieran contactarnos directamente para hablar sobre algún equipo o sobre algún tema que tengan acerca de este webinar. Tenemos aquí esta agenda donde ustedes podrán escribir un correo directamente a Julio, en este caso, quien es nuestro panelista el día de hoy, y él les sabrá responder sus dudas, preguntas y comentarios directamente. Les recuerdo que esta sesión será grabada y el día de mañana ustedes recibirán un correo electrónico con el link para la grabación de la sesión y también el link para descargar su certificado de asistencia. Por favor, visiten nuestra página csa.meguer.com/webinars y allí podrán ustedes también ver la lista y la agenda de nuestros próximos webinars. Y les recuerdo también que al final ustedes tienen la opción de llenar la encuesta y en la encuesta también ustedes podrán pedir una copia de la presentación y pedir una copia de un artículo técnico que tenemos especial para ustedes aquí presentes. Con mucho gusto me presento el día de hoy. Yo seré su coordinadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy la especialista de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier solicitud que tengan. Con mucho gusto presento el día de hoy a nuestro panelista, el ingeniero Julio Jiménez. Él es ingeniero de aplicación. Julito, ¿cómo estás? Buenos días. Julito, estás sin voz. Te miro, pero no te escucho. Creo que sigue cerrado tu micrófono. Para que vean ustedes que estamos en vivo, saben que estos pequeñitos problemas técnicos suceden a veces. Julita, si le das refresh, tal vez te va a reconectar el micrófono. Ok, hasta que Julio regrese, con mucho gusto les voy a presentar a nuestro disertante del día de hoy. Él es Félix Lesmes, él es ingeniero de especialista de aplicaciones y desarrollo de productos. Hola Félix, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Daniela, mucho gusto. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias Daniela. Gracias Julio. Espero que te conectes pronto. Gracias a todos por el tiempo. Yo soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y estoy actualmente trabajando con el equipo de desarrollo de productos y aplicaciones especiales en la fábrica de Dover. Este correo que aparece en pantalla para cualquier consulta, consultas técnicas, así no sea de los productos que vamos a de pronto aplicaciones, yo les puedo asistir. Entonces, continuamos con el temario, Daniela. Sí, muy bien. Sí, Pues Félix, el nombre de la presentación pues es de cubrir pruebas generales y vamos a hablar más de pruebas de falla tierra, que son las más comunes y aparecen en diferentes maneras. Déjame saltar acá. Las fallas más comunes las voy a enunciar. Vamos a hablar un poco de aislamiento, continuidad y pruebas equipotenciales, que es en donde podemos, con estas tres pruebas podemos identificar las fallas más comunes que encontramos en los sistemas fotovoltaicos. La presentación es bastante densa y bastante
información, pero es con el propósito de que se quede con ustedes al momento de descargarla. Voy a cubrir la mayoría de la información, va a ser fotografías, así que va a ser muy rápida y sientan la libertad de enviar sus preguntas. Antes que todo, voy a hablar de nuestros productos o de nuestro trabajo en Megger. Ante todo es la seguridad de ustedes como usuarios, la seguridad de los equipos, de los sistemas y del medio ambiente. Son equipos que nos permiten obtener resultados confiables y repetibles. Son fáciles de usar, no tienen mensajes ni menús ocultos y son hechos para ambientes o sea, se pueden golpear y siguen trabajando. ¿Qué está sucediendo actualmente con redes de energía? Es un mercado dinámico en el que ahora encontramos redes DC mucho más presentes que antes. DC es más común. La corriente alterna pues está siendo desplazada en algunas instalaciones o usos finales. Una de las grandes razones ha sido los costos bajos de la energía fotovoltaica. Hace unos años era totalmente impensable o costoso poder manejar paneles solares. Ahora a nivel doméstico podemos obtener sistemas fotovoltaicos muy económicos. Para mantener una base de información, este es un ejemplo típico. En plantas de 20 megavatios podemos tener sobre más de 60,000 conectores, más de 40,000 módulos solares y al menos un módulo solar o un panel solar se daña a mes. Es con el ánimo de indicar en dónde pueden encontrarse la mayoría de las fallas. Y un resumen de unos reportes que se encuentran disponibles en Internet. Fallos de módulos fotovoltaicos, he saltado del número 4 al 7, es intencionalmente, ya que el 5 y 6 normalmente se refiere a entregas tardes o pérdidas de materiales durante entrega en sitio, pero la gran mayoría de las fallas que se encuentran y riesgos que encontramos en instalaciones es combinación de diferentes tipos de conectores, que lo voy a explicar más adelante. Rupturas de pronto del vidrio por manipulación, conexiones incorrectas, daños en la parte trasera del módulo también se pueden rasgar, y también conectores que están desprotegidos, precisamente por la línea número 3, que esta de acá, que es instalaciones incorrectas o ausentes. Prioridades de riesgos de fallas sigue siendo el número 1 las conexiones, porque no se hacen adecuadamente. Conectores rotos o quemados por de pronto instalaciones expuestas a ambientes inadecuados, malas instalaciones, cables dañados y también ausencia de conductores o cables que llegan a sitio y a veces se instalan y no se hace la inspección necesaria para garantizar una instalación segura. Como un dato adicional, es una tabla bastante interesante que está en Internet. El año 2023 ha reportado el récord en pérdidas de eficiencia y de energía en instalaciones fotovoltaicas a nivel de generación y a nivel doméstico e industrial. Cerca del 94% de las instalaciones han reportado pérdidas de algún tipo. Para instalaciones pequeñas que son abajo de 5 megavatios se han reportado cerca del 47% de esas instalaciones han reportado pérdidas de energía. Y aún sigue siendo las tecnologías policristalinas tienen un rendimiento más bajo que el monocristalino. Lo que hemos tenido hasta el momento que hemos recogido en la industria. Cambios que hemos encontrado, algunos ya están familiarizados con alguna información que yo he presentado, pero aún siguen siendo aumentando los tamaños en los paneles solares. A veces es muy difícil manipularlos en sitio cuando se manejan
potencias, especialmente de cerca a los 700 vatios. Es muy difícil de manipular, pero es la tendencia. Ya se ha aumentado la eficiencia también, mucho más de 20% de eficiencia. Y al aumentar la eficiencia, la potencia, vienen los retos de manejo de corrientes y voltajes en las instalaciones. Retos para los equipos de servicio que están manteniendo las instalaciones y para nosotros como fabricantes de instrumentos, pues hay instrumentos que no alcanzan a registrar algunas de las exigencias que aparecen encontramos en instalaciones. Por el momento encontramos que el voltaje máximo de un sistema no va a ser superado a 1500 voltios por ahora, pero ya se habla de sistemas de 2000 voltios. Esperamos que al menos haya 6 años para poder establecer qué va a pasar cuando se aumente el voltaje de un sistema fotovoltaico, ya que tendría muchos retos para los sistemas eléctricos. Una de las grandes razones de poder utilizar paneles mucho más grandes es el uso eficiente del terreno disponible. Instalaciones que aparecían en el comienzo de los 2000 y el 90 han sido repotenciadas con paneles mucho más eficientes. Entonces el uso del área disponible y los terrenos ha sido mayor. Como una tendencia que estamos encontrando ya en sistemas grandes de tipo megavatios, son paneles flexibles, se reduce el peso, se optimiza el espacio, y lo que aparece aquí, estos son rollos con los que se hacen incluso hasta techos completos, pueden ser techos que pueden sobrepasar los 600, 700 vatios. Y en campo ya encontramos paneles de 400, 500 en sistemas flexibles. Pero es lo que estamos encontrando en campo. Voy a hacer una encuesta. Daniela, ¿tú me ayudas con la encuesta? Claro que sí. Sí. Bueno, gracias. En pantalla ustedes van a Yo poder estoy ver por aquí de todas maneras. Perfecto. Entonces Julio ya regresó. Julio, Gracias. adelante. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Un gusto saludar a toda la audiencia. Una disculpa, no voy a poner la cámara precisamente para ganar ancho de banda. Sí, tenemos una encuesta para ver cómo la audiencia, cómo nuestros oyentes están, qué tipo de pruebas están haciendo, ¿no? Y la encuesta dice que, ¿qué inspecciones suele realizar en un sistema fotovoltaico? La respuesta A es inspección visual, B, continuidad, polaridad, voltaje y corriente, C, voltaje de circuito abierto, D, corriente operacional, corriente de cortocircuito, E, resistencia de aislamiento, F, corriente de fuga a tierra y G, otro. Entonces, voten y ahora Félix va a continuar dando su excelente ponencia al respecto y más tarde vamos a ver los resultados, a ver qué tanto se están siguiendo de acuerdo a los estándares, las pruebas que ustedes están realizando. Adelante, Félix. Gracias. Y para aclarar, sí se puede escoger más de una opción. Es de múltiple elección para ver cuántas están ustedes aplicando en sitio. Y si tienen otra, por favor la colocan en el chat para saber qué pruebas adicionales ustedes hacen. Sí, tenías allí curvas de corriente y voltaje y termografía. Perdón, no las había visto, sí. Adelante, Félix. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? ¿1 minuto? ¿O 30 segundos? Porque la tenemos que hacer ahora antes de que yo pase a la próxima diapositiva. Sí, les vamos a dar unos 30 segunditos más para que ustedes puedan responder. Les recordamos que es de opción múltiple, así que todas las inspecciones que ustedes realizan usualmente a sus sistemas fotovoltaicos pueden elegir. Así que ya saben, sigan en la encuesta y luego vamos a ver cuáles son los resultados. Perfecto. Perfecto. Estoy viendo bastantes preguntas interesantes que pronto vamos a responder más adelante, ya que no quería adelantarme a la información que vamos a presentar. A
avisas cómo va el tiempo para no pasarnos. Las selecciones las pueden hacer con clic, ¿verdad, Daniela? Pueden dar Correcto, clic pueden, sí. en el poll. Sí, pueden Darle dar clic a clic las que ustedes más puedan. directamente. El poll es interactivo, así que estamos nosotros tratando de hacer estos webinars un poco más interactivos para ustedes, para que estén bien enganchados. Así que yo creo que ya se venció el tiempo. Igual ustedes tienen la oportunidad de mandarnos en los comentarios si es que ustedes realizan algún tipo de otra inspección. Adelante, Félix. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, este es como un resumen de lo que todas las normas internacionales han querido recoger y aconsejar a todos los que están en la industria. Si tratamos de recopilar el número de normas, guías que encontramos en el mercado es muy grande. Solo el IEC tiene más de 102 normas y estándares relacionados con tecnologías fotovoltaicas. Este es un resumen de los mayores influyentes en pruebas y estándares para instalaciones fotovoltaicas. Algunos se especifican en industrias, pero estos son los que relacionan instalaciones fotovoltaicas. Un resumen que intenté hacer de las tal vez 400 opciones que hay, son las más comunes que encontramos a nivel global ahora, pues es el IEC 62446, el que habla de pruebas en sistemas fotovoltaicos, documentación y mantenimiento. Es el que lleva la guía a nivel global. Hay adaptaciones locales y regionales, incluso privadas, empresas establecen sus propios pruebas basados en estos estándares. Quisiera resaltar la UL 2703, que es la que habla de sistemas de acoples mecánicos para garantizar continuidad entre las estructuras equipotenciales. Y el UL también UL 3741 de control de riesgos fotovoltaicos, especialmente para evitar incendios en instalaciones hospitalarias, domésticas y universidades y escuelas. Pero entonces las que yo resaltaría, la IEC 62446, UL 2703 en toda la parte de rendimiento y instalaciones. Así que voy a hacer un resumen de lo que tiene la 62446. Se divide en 3 secciones principales. Lo dividen en categoría 1, 2, para que todos los sistemas, y luego aplica una opción de pruebas adicionales. La categoría número 1 de todo, que se debe aplicar para todos los sistemas, de acuerdo a la IEC, es una sugerencia de ellos, es hacer una inspección visual en donde identificamos fallas evidentes en un sistema, pruebas de continuidad, pruebas de polaridad, pruebas de voltaje y de corriente, pruebas de voltaje y cortocircuito, pruebas de voltaje en circuito abierto, pruebas de corriente de cortocircuito o corriente operativa, cuando no podemos hacer pruebas de cortocircuito en campo, pruebas de resistencia de aislamiento y corrientes de fuga a tierra, y algo muy importante es datos, manejo de datos históricos para poder hacer un juicio correcto al momento de reparar, de tomar decisiones. Sin datos es muy difícil poder comparar si se han deteriorado los sistemas con el tiempo. La categoría número 2, o la segunda, que es de pruebas adicionales, sugieren que se puedan usar herramientas para hacer trazos de curvas IV, y las pruebas de termografía, en donde aquí hago un resumen de la mínima resolución térmica y fotográfica que ellos sugieren en el estándar. Como pruebas adicionales para localización de fallas, que serían pruebas más intensas, que serían pruebas de tensión a tierra, pruebas de diodos en cajas
de combinación en los paneles. Pruebas de aislamiento en ambientes húmedos o intencionalmente se riega agua, una mezcla de agua salada o agua con jabón en algunas conexiones para detectar si están fallando. Evaluaciones de sombra. Debí ir para atrás. Esas son las pruebas principales, que son IS 62446, que era parte de la encuesta que quería presentar ahorita, y ahorita nos vamos a mostrar los resultados, que creo que ya me pasé. Entonces, no sé si Julio quieres resumir un poco. ¿Sí me escuchas bien, Félix? Bien, muy bien. Excelente. Bueno, mira, los resultados preponderantemente están en 80.9% inspección visual y un poco más abajo, casi un 60% en continuidad, polaridad y voltaje y corriente, un poco más resistencia a aislamiento. Esto básicamente tiene incluso mucho sentido. Aquí termografía, un 52%. Tiene muchísimo sentido, puesto que la inspección visual en estos grandes parques fotovoltaicos es de mucha importancia para detectar cualquier falla visual, ¿no? Pero definitivamente vemos que está bastante distribuido el resto de las pruebas, así que, pero hago hincapié en eso, en que la inspección visual frente a un parque tan grande es importante, sobre todo por los paneles, ¿no? Que son visualmente más detectables, ¿no? Así que adelante. Sí, es bastante interesante ver si inspección visual prima bastante. La experiencia, especialmente ustedes en campo, ya van a ver qué ha cambiado, qué no ha cambiado, pero sí es lo más común, que es bastante importante. Participando en unas conferencias recientemente hemos visto la transición en termografía ha aumentado bastante frente al uso de curvas IV. Parece que es mucho más fácil hacer registros de termografía con drones o cámaras manuales para detectar fallas. Y las curvas de IV pareciera que tiene menos relevancia, pero todo depende del dueño del proyecto y las exigencias. Pruebas de continuidad bastante interesante, que es lo que vamos a hablar bastante aquí de continuidad. Bueno, muchas gracias. Esto se compartirá después. Un resumen en dónde de qué vamos a hablar. Entonces, nosotros vamos a hablar de las fallas más comunes que encontramos desde los paneles hasta el inversor. De pronto, el inversor trataría de cubrir un poquito acá. La parte de medio voltaje, de conexiones que hacemos hacia un centro de distribución o de transformación, no la cubro acá todavía, pues lo hacemos en otro tipo de charlas donde cubrimos equipos dedicados para ese tipo de fallas. Sin embargo, muchos de los instrumentos que usamos acá son relevantes. Entonces, para que tengan en cuenta, es a nivel de paneles, cajas combinadores, inversores, hablamos de esto acá. Entonces, sigamos. Esto es lo que quería mostrar. Fallas de cables de este tipo es la que podemos cubrir en otro tipo de charlas, no acá, que son las de todo cuando sacamos medio voltaje para transformadores y distribución. Vamos a hablar rápidamente de inspección visual y más adelante vemos si hay alguna pregunta que podamos hablar acá, responder a medida que presentamos. Inspección visual, estamos buscando cosas obvias, evidentes, que es suciedad, corrosión, el estado de los cables, de los conductores, conexiones, como vemos en estas fotografías. Presencia de animales, insectos, roedores que estén afectando el rendimiento de la instalación. Presencia de nidos de insectos, como en este caso hormigas, termitas, que pueden comerse los cables, afectar conexiones. Instalaciones un poco forzadas, como esta, en los que los radios de curvatura se han excedido en los conductores. Es lo más común que encontraríamos, que uno podría asociar a fallas que encontramos. Cuando hacemos pruebas de polaridad, voltaje y tensión, ya las hacemos a nivel de caja combinadora, a nivel de inversor.
lo que hacemos es detectar voltajes de circuito abiertos, si hay o no hay, para ver si hay cambios en la instalación, corrientes con las pinzas y detección de presencia o ausencia de voltaje, lo que más buscamos. La gran ventaja de las pinzas es que no necesitamos interrumpir un circuito para medir una corriente, como en otros casos que tendríamos que usar un amperímetro y interrumpiríamos el circuito. Y la opción de poder de pronto transmitir datos vía Bluetooth o almacenarlos en Androids o tablets para poder manipular los resultados. Sí, al ser Android, pues los compartimos, los guardamos, es mucho más fácil manipular los datos. Cuando hacemos inspecciones de irradiancia, también son relevantes para detectar el rendimiento de un panel solar. Pues hay muchos instrumentos en el mercado. Nosotros tenemos estos de bolsillo que son muy fáciles de usar y por medio de una operación matemática muy sencilla podemos saber en campo si la corriente o el voltaje que esperamos de ese panel o de ese string o de esa tabla es el que deberíamos obtener. Así que muchas veces uno está caminando con este medidor de irradiancia y con la pinza inmediatamente vemos si la corriente corresponde o no. Dejo estas relaciones aquí simplemente para que ustedes las sigan después cuando reciban la presentación. Cuando hacemos inspección térmica con cámaras manuales, estamos buscando también efectos visuales que son anormales, de coloraciones, y la cámara nos va a permitir detectar esos puntos rojos o puntos calientes que encontramos en instalaciones, bien sea a nivel de celdas dentro del panel, de pronto diodos que estén afectando también el rendimiento de ese panel y de hecho afectaría el rendimiento de todo el string. Pero la termografía también es bastante relevante, no es intrusiva y permite detectar rápidamente cambios que encontramos en las instalaciones. Solo para mostrar un ejemplo es vemos que la termografía nos diría que tenemos un punto caliente concentrado, y al mirar debajo del panel pues encontramos que ya los diodos no están funcionando correctamente, entonces son formas para detectar fallas. También microfisuras, que puede ser evidente con termografía. Las microfisuras son más comunes ahora que antes, no sé si es por los métodos de construcción o algo, pero son más comunes que antes. Vamos a hablar un poquito de conceptos antes de entrar a continuidad, pero no sé si podemos de pronto, tenemos algunas preguntas relacionadas con lo que hemos hablado por ahora, Daniela o Julio. Sí. Déjame ver. Julio, ¿estás ahí? Bueno, justamente, sí, está por aquí ando, sí. Justamente aquí tenemos un par de preguntas, incluso asociados a la encuesta. Nuestro compañero Carrillo nos pregunta si Megger tiene un equipo que pruebe curva de corriente y tensión. La curva IV no, nosotros no la tenemos aún en el mercado, pero estamos desarrollando unas soluciones que van a ser muy relevantes, pero sí va a ser de curva IV, pero por el momento no la tenemos. Voy a saltar, creo que esta de Jairo Peña. ¿Cuál es la visión que se tiene de los retos que se enfrentan al subir las tensiones mayores a 1500 voltios? Al subir las tensiones a 1500, 1500 es relativamente nuevo, desde hace tal vez 3 años. Antes se manejaba máximo 1000 voltios. Al sacar a 1500 no había instrumentos en el mercado para probar corrientes de 1500, voltajes de 1500 o pinzas que pudieran manejar también corrientes altas asociadas a manejar strings de 1500. Al subirlas a 2000 va a ser algo similar. Las pruebas de aislamiento también van a subir los voltajes de prueba
Y además, cuando conviertan eso a AC, las pruebas de cortocircuito para poder dimensionar las protecciones, entonces no es tan fácil. En el mercado no encontramos, creo que el máximo que tenemos es de 600 voltios entre fases, entonces instrumentos que permitan hacer ese tipo de mediciones son muy limitados, y al subirlo más de 1500 pues va a representar más retos. ¿Qué otra pregunta habrá por ahí antes de seguir? Sí, aquí tenemos algo que no sé si ya pasaste por esta parte, sé que está dentro de la presentación, y es: ¿realizan pruebas de toque y paso como mantenimiento preventivo? Pregunta el compañero Yanes. Sí, sí, como pruebas de, cuando hacemos las pruebas de tierra, sí, digamos que sería una práctica muy saludable poder hacer eso, o hacerlo cuando hacemos pruebas de la instalación de tierra, que es lo que vamos a hablar más adelantico. Pero sí es necesario. Pues si se hace una Ok, prueba del excelente. estado de la resistencia de tierra, ¿por qué no hacerlo con el mismo instrumento? Muy bien. Tenemos muchísimas preguntas, pero bueno, adelante con tu presentación, Félix. Bueno, entonces está la parte de continuidad, en donde vamos a hablar de resistencias, conceptos de resistencias. Algunos ya de pronto hayan visto esta sección. Cuando hablamos de resistencias, entonces empezamos en un ohmio para poder diferenciar qué es grande y qué es pequeño. En la industria encontramos 3 métodos para medir resistencia, que son los de 2 terminales, 3 terminales y 4 terminales. A nivel de laboratorio encontramos hasta de 6, 8 y 12 terminales, pero en el campo encontramos solamente estos 3. Y depende también del nivel de resistencia que vayamos a medir, como vemos acá, que 4 terminales va desde cerca de 10K hasta nano ohmios. Cuando pasamos a 3 terminales ya estamos hablando de megas, gigas y teras. Y esto depende de qué tipo de instrumento estamos utilizando. El instrumento está limitado por la corriente de prueba y el voltaje de prueba. Cuando hacemos pruebas de resistencia, que es lo que normalmente tenemos en un multímetro digital, usamos voltajes de prueba de 5 voltios y corrientes de prueba de 1.5 miliamperios, es lo más común. Y eso limita también el rango de resistencias que podemos medir con esos dos parámetros. Cuando hablamos de continuidad, estamos haciendo pruebas con corrientes de 200 miliamperios y voltajes aún bajos de 5 voltios. Y eso también limita el rango de resistencias. Cuando pasamos a aislamiento, como ven acá en la tabla, ya usamos voltajes mucho más altos de prueba, hasta 15 kilovoltios, dependiendo del sistema y la prueba que quieran hacer, y corrientes muy bajas. Y baja continuidad o bajas resistencias, corrientes muy altas, hasta de 600 y mucho más, y voltajes muy bajos de milivoltios incluso. Pero nos permite detectar resistencias muy bajas, muy bajas. Entonces en aislamiento aplicamos voltajes muy altos para ver en dónde hay un paso de corriente, y en baja resistencia aplicamos unas corrientes muy altas para ver qué voltajes hay presentes y lo relacionamos a baja resistencia. Entonces pasemos un momento acá. Entonces lo que haríamos con el de 2 terminales, que es con un multímetro digital, vamos a medir esta resistencia que tenemos acá en la mitad de esta pieza. Instalamos nuestro instrumento que tiene sus puntas de prueba con una resistencia asociada. Esta resistencia de acá es la resistencia de contacto. Y al hacer la prueba, el instrumento va a hacer una suma de todas las resistencias que encuentra a su paso. Es la limitación que tiene el multímetro digital para medir continuidad, resistencia. Va a tomar toda la resistencia que encuentra a su paso. Encontramos retos cuando empezamos a mezclar materiales. Cuando hacemos pasar una corriente en un barraje de estos, por ejemplo,
el cambio de medio entre diferentes materiales va a generar una diferencia equipotencial y un cambio de resistencia asociada a ese potencial y esa corriente que está pasando por este sistema. Es más común encontrar este tipo de efectos cuando hacemos acoples mecánicos y torques excesivos, entonces nos van a crear un problema en el paso de esa corriente que está viajando por ese sistema. Algo muy común que encontramos es también la combinación de materiales que no son diseñados para sistemas eléctricos. Tenemos un borne en este conductor, por ejemplo, y se nos acabaron los tornillos y vamos a una ferretería e instalamos uno que no es para instalaciones eléctricas. Eso afecta muchísimo una instalación y eso se va a traducir en efectos térmicos y pérdidas de resistencia en el tiempo. Cuando utilizamos el método de 4 terminales, estos 4 terminales tienen unas puntas que nos garantizan hacer una fisura o rasgar la parte superficial de los metales, precisamente para eliminar la corrosión propia de los materiales, especialmente en el aluminio, que es muy común en sistemas fotovoltaicos, se corroe y autoprotege muy rápido, entonces es necesario rasgarlo con estas puntas para que haya un contacto efectivo. Las pruebas con 4 puntas vienen en diferentes presentaciones dependiendo el instrumento o la corriente que estemos manejando. Lo más común que encontramos nosotros son las pinzas y las puntas con las 2 clavijas para hacer contacto. ¿Cómo funciona nuevamente entonces el de 4 terminales? Vamos a hacer la misma prueba para medir esta resistencia. Instalamos nuestro instrumento. Lo que hacemos en este ejercicio es pasar una corriente entre C1 y C2 y medimos el potencial entre P1 y P2, solamente en ese punto. Vamos a medir ese potencial y el instrumento va a calcular la resistencia presente. Entonces pasamos la corriente, medimos el voltaje y calculamos la resistencia que hay entre estos 2 terminales. Así que se descarta la resistencia de las puntas de prueba, estas puntas de prueba, y la resistencia de contacto se discrimina también de la prueba. Este tipo de pruebas con 4 terminales nos permite entonces eliminar la resistencia, lo que nos permite hacer pruebas en longitudes muy largas, hasta de 300 metros, ya que el instrumento elimina la resistencia de las puntas de prueba. Y al dar resultados de resistencias muy bajas, entonces nos permite detectar cambios muy pequeños en las conexiones. Como resumen, bajas resistencias, entonces utilizamos las 4 puntas, aislamiento 3 puntas, en donde incluimos el terminal de guarda, que vamos a hablar más adelante de él, y 2 terminales que serían pruebas de continuidad y resistencia. Efectos de la temperatura y la resistencia, entonces cuando aumentamos las corrientes y aumentamos la temperatura, la resistencia aumenta, ¿no? Y empiezan los problemas. Cuando aumentamos la corriente y la temperatura, la resistencia entonces va a aumentar y el aislamiento de los sistemas falla, como vemos en esta foto, y creo que muchos de ustedes han encontrado ejemplos similares. Al aumentar la corriente y aumentar la temperatura, entonces las pérdidas de potencia aumentan, que sería lo que encontramos en puntos calientes, sistemas que se calientan y las pérdidas de potencia. Y cuando reunimos todos los aspectos ambientales, temperatura, resistencia, con el tiempo los aislamientos fallan. Este es solo un ejemplo en un sistema fotovoltaico, pero es muy común en cualquier sistema eléctrico cuando estamos expuestos a medios ambientales hostiles, ¿no? Un resumen, método de 2 terminales, entonces tenemos el multímetro digital. Algunos instrumentos de aislamiento incluyen mediciones de resistencia con esas características de 200 miliamperios o incluso menos.
Método de 3 terminales son las mediciones de aislamiento, y el tercero, que es el azul, es el terminal de guarda, que vamos a hablar ahora mismo. Y baja resistencia son los 4 terminales, hablamos de altas corrientes. Y en la mitad tenemos instrumentos como este instrumento, que es el IMT-100, que vamos a lanzar muy pronto, que nos permite hacer pruebas de 4 terminales, 3 terminales y 2 terminales al mismo tiempo. Es muy, muy versátil y es portátil. ¿Hay alguna pregunta por ahí que queramos de pronto resolver? A ver. Sí, Feli, hay muchas. Claro que sí. Podemos, a propósito de lo que has mencionado en normativas, aquí nos pregunta Maximiliano Oliva, mi consulta es cómo realizar las pruebas de corriente continua y corriente de fuga, y si hay una normativa a seguir. Realizar pruebas de corriente continua y corrientes de fuga, y si hay, bueno, a nivel de operacional, pues seguimos la norma IS 62446, habla un poquito de bueno, pruebas de corriente continua, o no sé si CC es de cortocircuito, que creo que debe ser. Las pruebas de cortocircuito, entonces, pues requieren un dispositivo que pueda hacer manejar la corriente y el arco. Entonces sería un interruptor o un switch, que son cajas grandes para poder hacer ese cortocircuito y poder medir esa corriente. Sin embargo, la norma dice, si no se puede, hacemos la corriente operacional. Entonces, en normal funcionamiento se toma la corriente. Corrientes de fuga, a nivel operacional, no se especifica demasiado, no es muy claro cuando habla de corrientes de fuga. Nosotros hablamos de corrientes de fuga en nuestras presentaciones porque los instrumentos detectan corrientes de fuga. Sin embargo, hay una norma, en este momento es una UL, que habla de corrientes de fuga y corrientes superficiales en paneles, con la intención de especificar protecciones que serían equipo personal de protección, guantes, botas y uniformes cuando se tiene que trabajar en un sistema que ha fallado, es decir, bajo un incendio. Entonces necesitamos romper paneles. En ese caso sí se habla de corrientes de fuga. Nosotros hablamos de corrientes de fuga en conectores y cables, conductores, pero si están interesados en la parte de fugas en paneles, cuando se fisuran o cuando hay microfisuras, me escriben y por favor, y yo les envío un resumen de cómo se hace. ¿Qué otra podemos responder? Excelente. Sí, creo que era la prueba de cortocircuito, tienes toda la razón. Sí, aquí hay otra pregunta que nos hace Ercilio Morillo. Habla sobre la termografía, que es muy interesante. Se pregunta si se debe realizar por debajo de los paneles, ya que a través del cristal no existe emisividad. Muy interesante su pregunta. Pues la verdad se debería hacer por ambos lados, porque lo que normalmente hacemos, o lo más común que estamos encontrando ahora, es con drones encima. Hay instrumentos que pueden cooperar con la emisividad del vidrio, así que se pueden hacer, pero es más concluyente cuando van por debajo del panel y ven los diodos calientes o ven las celdas calientes. Pero la verdad, yo diría que por ambos es más efectivo, si tienen dudas, porque a veces por encima, cuando se hace de noche, en la caída del día o a primera hora del día, cuando los sistemas están húmedos, es cuando se empiezan a exponer los aislamientos, entonces empiezan a haber puntos calientes más rápido. Pero sugeriría que por ambos lados. A menos que si hablan de, por ejemplo, paneles semitransparentes que se están usando también, yo recomendaría por debajo, sí, lo que tú dices, y en bifaciales por ambos lados, pero la mayoría verían la falla o el punto caliente entre los diodos o la caja de conexión. Mira, Félix, qué bueno que mencionaste lo del dron, porque justamente un oyente, Rubén de Petrini,
nos pregunta precisamente eso, si se puede verificar la inspección visual junto con termografía vía dron. Sí, sí, sí. Hace poco estuve en una conferencia en donde se hablaba y hay sistemas de inspección con robots y drones, es decir, como si recordamos ver estos robots que cortan el pasto, las gramillas, estas cosas que se deja ahí todo el día. Hay robots que van caminando todo el día a un parque solar y reportando cambios de temperatura, y cualquier cosa que se pueda programar en un robot con ubicación satelital y eso, pero sí, sí se puede. Muy bien, adelante con la presentación, Félix. Bueno, sigamos. Hay muchas preguntas interesantes. Bueno, terminal de guarda. El uso más común, que es lo que voy a mostrar en este video, es en aisladores, en transformadores, que es lo que más nosotros promovimos desde el principio cuando salimos con los medidores de aislamiento. Lo que hace el medidor es, al aplicar ese voltaje muy grande para buscar esa falla que está presente, va a haber una corriente que va a viajar por la superficie del material aislante. Que el otro terminal del medidor de aislamiento entonces va a medir y va a hacer un cálculo de una mala resistencia. Cuando usamos el terminal de guarda para tomar esas pruebas, esa corriente de fuga, él va a aislar esa corriente de fuga de la medición y nos va a indicar, como aparece ahí, un cambio en la resistencia. Normalmente sería mayor si vemos que la corriente de fuga ha viajado por un material, normalmente es por presencia de contaminantes. En campo lo que haríamos para corrientes sería, entonces aquí vemos que estamos instalando un negativo a tierra, un positivo para medir el rojo, que sería el string, y enrollamos un cable desnudo alrededor del conductor para detectar si hay alguna corriente que esté viajando por el conductor. Hay muchos más métodos para hacer eso, como usar este papel de aluminio, el de cocina, que se puede utilizar como un electrodo, se puede hacer alrededor de conectores o alrededor de grupos de conectores y nos va a indicar si hay cambios en esas corrientes de fuga, y se puede comparar con valores históricos. Siempre es bueno tener valores históricos. Esas corrientes entonces pueden viajar a través de cualquier estructura que sea equipotencial. Es decir, aquí estoy mostrando un conector que potencialmente podría estar evacuando corrientes de fuga sobre las estructuras, y que son puntos equipotenciales. Los equipotenciales son cualquier medio que puede transportar una corriente. En este caso sería una corriente de falla, ya que su primera intención no es ser parte del circuito eléctrico. Cuando encontramos esas fallas, entonces se pueden transferir, bien sea de la parte AC a DC, o al contrario, o a través de la tierra, por ejemplo. Entonces, si hay fugas y la consistencia de la tierra nos las está transmitiendo de pronto a los conectores. Pruebas de aislamiento, entonces, seguir las rutinas de seguridad, bien sea por normativa local o internacional, detectar, como vemos acá en este video, presencias de voltajes, si están presentes o no, antes de hacer esta prueba, aislar las cargas, abrir los circuitos y tomar todas las pruebas de seguridad que tenemos disponibles. Aquí en este caso vamos a conectar el polo negativo a la tierra y procedemos luego a conectar el terminal de guarda para detectar alguna corriente de fuga. Y luego hacemos una prueba bien sea al negativo y luego al positivo del string, como se muestra en este video. Se pueden hacer también a nivel de inversor. Dependiendo la configuración, podemos desconectar cada una de los strings y hacer las pruebas en relación a tierra. Dependiendo de la configuración, hay barras completas de negativos, por ejemplo. Entonces podemos hacer una barra completa contra tierra, una barra completa de positivos también contra tierra, y descartar en donde hay fallas. Se pueden interrumpir paneles a nivel de panel también. Se pueden interrumpir y hacer con la intención de ubicar una falla más fácil. Y a nivel de caja combinadora, como aparece acá.
En algunos casos, que este es parte de un ejercicio de los que hablan en la norma UL, creo que la 647, a ver si la encuentro ahora, fugas superficiales en las paneles por seguridad para personal que tiene que trabajar especialmente en emergencias. Entonces, pruebas de aislamiento de positivo a marco, negativo a marco y sobre la superficie se pueden utilizar como electrodo papel aluminio, por ejemplo, en un ambiente húmedo. Pero ya solo haciendo pruebas de positivo a marco y negativo a marco es una indicación de que haya o no fallas. Hay una norma especialmente que indica que estas pruebas se deben hacer aplicando corrientes en el marco de 600 amperios y ver si ha cambiado el aislamiento de los paneles. Esas son algunas de las pruebas que se están haciendo de calificación en campo. Si ustedes reciben 2000 paneles en campo, hacen pruebas aleatorias para ver si están en buenas condiciones o no. Otro de los factores más influyentes en fallas a tierra son los conectores. Lo más común que estamos encontrando es combinación de diferentes marcas de conectores. Como vemos acá, este pertenece a una marca y este pertenece a otra marca o otro tipo de conector. Asociamos que al pedir un panel de una especificación, vamos a recibir el mismo conector y no es cierto. Es bueno que verifiquen con el proveedor, con los fabricantes, qué conectores les están entregando para evitar problemas a futuro. Otro problema es no seguir de pronto las instrucciones de los fabricantes cuando hacemos empalmes. De pronto aquí hay un cierre excesivo de esta terminación en estos puntos, entonces puede haber fugas. Ignoramos también el deterioro natural internamente de los conectores. Ahora vemos los conectores rápidos y demasiadas derivaciones en campo. Cuando hacemos derivaciones excesivas, entonces estamos introduciendo puntos calientes, ¿no? Puntos calientes en las conexiones. Así que tiene que ser bien estimado antes de hacerlo. Enviando buses enteros de strings, entonces un cable principal y hacemos derivaciones, bien sea en fábrica o en campo. Esto también entonces introduce vulnerabilidad en el sistema. Pero también son medios efectivos para poder, digamos, poner en marcha sistemas mucho más rápido que antes. Este tipo de sistemas de derivación, creo que lo llaman el vampiro, presenta también efectos de aislamiento muy graves, yo diría, pues depende si no se utiliza correctamente, ya que pues este sistema, al perforar el aislamiento, pues perforar el aislamiento de un conductor, pues es exponerlo. Sin embargo, estos vienen con cubiertas muy efectivas que traen geles aislantes muy efectivos también. Entonces es seguir las reglas y las instrucciones, recomendaciones del fabricante para que no encuentren fallas. Efectos de contaminación y corrientes de fuga en conectores, por ejemplo. Este es un ejercicio que hicimos internamente solo para demostrar cómo podrían fallar los conectores por efectos de presencia de contaminación. Aquí asumimos que en la mitad, en el punto de empalme de las dos conexiones, la corriente está viajando alrededor del conector y se está encontrando con un material contaminante que puede ocasionar fuego. Pruebas termográficas de combinación de diferentes tipos de conectores. Es evidente, esto no requiere voltajes ni corrientes muy grandes. Estos son con pruebas de aislamiento de 500 voltios, ya empiezan a ser evidentes los puntos calientes. Entonces es importante mantener el mismo tipo de conector. Como resumen, esto lo vamos a dejar, estas tablitas. Entonces, ¿qué voltajes usamos? Dependiendo del sistema, el voltaje del sistema y la prueba que recomiendan. El ANSI es un poco más exigente en el valor de aislamiento que esperamos en una prueba. Mientras que la IEC, que es la que seguimos, la 62446, es un poco más flexible. Dice que si con resultados de 1 mega
ya podemos aprobar. Sin embargo, la experiencia de ustedes en campo va a decir que no podemos aceptar menos de 20, de 100, de 200, dependiendo el criterio que ustedes tengan en campo. Hay empresas que establecen, tiene que ser más de algún valor. Entonces, ustedes ya con la experiencia van a saber. Pruebas de continuidad. Lo que buscamos en una prueba de continuidad es probar que esos puntos equipotenciales que pueden transmitir una corriente de falla evacúen correctamente esa corriente de falla a tierra. La evacúen y no se quede en los sistemas, no se quede de pronto en alguien que está pasando por ahí y pueda tocar accidentalmente. Pruebas de continuidad, entonces, las podemos hacer entre tablas o las podemos hacer entre strings completos, ya que con puntas de prueba largas podemos extendernos hasta 300 metros y un poco más se podría. Conectamos el instrumento en un punto equipotencial o a un punto de tierra en un lado y en el otro lado conectamos las puntas de prueba. Voy a pasarme acá el video ya que saltamos un poquito acá. Entonces conectamos las puntas de prueba que vienen por un extremo y nuestros punta Kelvin o los dos puntas que necesitamos conectar con algo de presión para eliminar la corrosión natural del aluminio. Y nos daría interstring. Estos son resultados de campo que está alrededor de 5 miliohmios o menos, que sería entre tablas o mesas, perdón, y entre strings cerca de 100 miliohmios. Algunas normas de instalaciones eléctricas y subestaciones tienen un valor muy similar. Dice que medición de puntos equipotenciales que no corresponden al mismo circuito deberían tener resistencias de cerca de 1000 miliohmios. Pero son pruebas que nos van a indicar, recuerden, el instrumento puede dar muchos dígitos de precisión y eso nos va a decir qué cambió, qué está cambiando en nuestra instalación. Especialmente para probar sistemas de protección y zonas de protección contra rayos en sistemas fotovoltaicos, en dónde vamos a hacer las pruebas, en dónde están los puntos de conexión, si son acoplados correctamente o adecuadamente, si están correctamente acoplados. Recuerden que el torque adecuado o recomendado por los fabricantes a veces con la presencia de vientos y cargas se puede perder y es bueno estar revisando esa continuidad también. Revisamos en los puntos especialmente de conexiones donde esperamos que haya pérdidas de conexión mecánica para garantizar que haya una conexión eléctrica con las pruebas de continuidad. Todo el tipo de conexiones, entonces algo que es más común y creo que vi en la encuesta que se hacen pruebas de continuidad, lo más común es usar el multímetro cuando suena la alarma, el beep, beep, entonces ya ha pasado la prueba. Sin embargo, el multímetro, recuerden, él va a incluir la resistencia de todos los materiales. Si utilizamos un multímetro para hacer una prueba de resistencia en todos estos conductores, siempre nos va a dar un beep, va a pasar y asumimos que es una instalación correcta y ignoramos la condición real de esos materiales. Una prueba de baja continuidad, que sería la de 4 hilos, nos va a indicar cambios incluso mecánicos en una instalación. Debemos asegurarnos que los puntos de tierra son adecuadamente utilizados, que si son como en estos aluminios que vienen anodizados, no tienen conducción eléctrica, entonces necesitamos bien sea a través de un tornillo o perforar el aluminio para garantizar esa conexión eléctrica. Los acoples que vienen con puntas que van a perforar ese aluminio, cómo se debería ver en una instalación, garantizar que sí está haciendo un acople eléctrico. Correcto uso de estos acoples o planches en instalaciones, ya que un cambio mecánico puede ser detectado por una baja resistencia, como vemos por ejemplo en este número 2, después de un alto viento o nieves, se ha perdido, ignoramos que ha habido un cambio mecánico y por ende se va a perder la continuidad a tierra cuando hay una falla.
Así que la baja continuidad es bastante efectiva. Cuando usamos las curvas IV, pues la curva IV hay bastante interpretación de qué es una curva IV. Se asocia a que es una prueba, pero él no prueba, él hace una revisión, es un chequeo de la condición de la instalación con referencia al voltaje y a la corriente, pero no nos va a hacer una prueba, no va a decir un conductor está mal conectado, hay bajas resistencias inadecuadas o la tierra está mal instalada. No, es una representación visual que sí tiene una relación directa con fallas en el sistema, como trato de representar aquí entre este primer gráfico, pues es una curva perfecta, mientras que encontramos paneles afectados acá, entonces sería una curva pues que no está desviada de la normal. El estándar IS muestra una serie de formas en la curva para interpretar qué ha pasado. De pronto son fallas de sombra o fallas en celdas o fallas en paneles. Bueno, seguimos acá. Puestas a tierra, que está relacionado a las preguntas que teníamos ahora. Entonces, lo que más se utiliza es la prueba de caída de potencial. Podemos hacer charlas específicas de pruebas de tierra, pero es la que más se usa, que es la más común en instalaciones eléctricas. También pruebas de contacto y de paso, es muy saludable hacerlos. Probando pues cualquier punto equipotencial, puntos de tierra con referencia a una subestación. También utilizar puntas de prueba largas con las que podemos llegar cerca a 600 metros también. Las pinzas para detectar la condición de los electrodos también son bastante relevantes. Entonces recuerde que la pinza hace una prueba de circuito. Entonces, si él me va a medir un circuito cerrado completo, entonces si ha cambiado esa resistencia de lazo, entonces es una indicación que algo no anda bien en la instalación. Almacenamiento de datos, que es muy importante, es una de las grandes fallas y necesidades en la industria fotovoltaica, porque no es fácil tener un récord de 20.000 paneles que están en un sitio o en una instalación doméstica. No es fácil subirse allá a mirar cuál es la referencia al serial de ese panel, pero ya hay herramientas que permiten hacerlo. Nosotros tenemos algunas herramientas que permiten recopilar datos fácilmente y hacer reportes en PDF para poder pues, recopilar datos históricos. Pues esto es un resumen de los instrumentos y fallas más comunes que encontramos. Un resumen de las pinzas que usamos, de las que tenemos y que más se usan en campo. Recuerden, estas dos utilizan Bluetooth para poder guardar datos. Se pueden dejar conectadas hasta casi 6 días recopilando datos, o a través del Bluetooth se van guardando. Nuestro medidor de irradiancia y la cámara también. El medidor de 2 polos que puede medir hasta 1000 voltios DC es bastante relevante para sistemas de bajo voltaje. Es una prueba muy rápida para detección de cambios de voltaje DC. Medidores de aislamiento y de baja resistencia, que son los DLR2, DLR100 y 10, en combinación con puntas de prueba que van hasta 300 metros o 150 por cada lado. Sistemas de aislamiento y equipotenciales con sistemas de aislamiento, equipos de aislamiento, el MID 525 o 15, el MID 2500, que es el que más demanda tiene por ser portátil, o decir, cabe en la mano. El multifunción IMT, que combina baja resistencia y aislamiento, aparte de otras pruebas, tiene casi 13 funciones este instrumento. Y nuestros medidores de tierra, pues tenemos también medidores de tierra más pequeños que se pueden utilizar también en sistemas pues, relevantes, ¿no? Domésticos o industriales. Y es un resumen de las soluciones que tenemos en nuestro portafolio. Pero bueno, preguntas, ahora sí.
Muchas gracias, Félix. ¿Me escuchan? Yo perfecto, sí. Excelente, sí. Perfecto, Daniela. Gracias. Muchísimas gracias, Félix, por esa presentación. Gracias a ti también, Julio, por ayudarnos con las preguntas. Ahora tenemos muchísimas preguntas aquí que vamos a contestar en un ratito, pero antes quería recomendarles y recordarles que pueden ustedes conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @MegerLatam en Facebook, Instagram y YouTube. Ya saben, pueden enviarnos sus fotos, sus videos en campo, sus fotos con sus compañeros usando sus productos Meger y nosotros con mucho gusto los repostearemos en nuestras redes. Así que ya saben, @MegerLatam en Instagram, Facebook y YouTube. En YouTube ustedes también pueden encontrar nuestros pasados webinars y nuestros pasados webinars también los pueden encontrar en nuestra página web csa.meger.com/webinars. Sin más, vamos a comenzar nuestra ronda de preguntas. Vamos a contestar varias preguntas aquí, no todas, ya que tenemos sobre 100 preguntas que llegaron durante el webinar. Entonces, vamos a iniciar para no tomarnos tanto tiempo. La primera pregunta nos dice, ¿la termografía se debe realizar por debajo de los paneles, ya que a través del cristal no existe emisividad? Esa Sí, ya la Dani, ve contestamos. a la siguiente, ya la respondimos. Perfecto. Sí, como llegaron tantas preguntas, yo estaba acá con las preguntas distraídas. Ok, la siguiente. En ciertas oportunidades me han solicitado realizar electroluminiscencia a los módulos solares. ¿Cuál es su función? Ya, ese normalmente es una prueba que se hace cuando es una prueba selectiva. Se toma un panel de toda la instalación. Vamos a tomar esta foto acá, voy a pasarme acá. Y es una prueba normalmente de laboratorio, pero ya se hace en campo. Entonces, en un camión se trae un sistema de luces que va a cubrir todo el panel y va a hacer un barrido entero de luz plena sobre todo el panel y va a detectar la consistencia y correcto funcionamiento de cada celda incluso. Es casi que hacer una prueba IV, pero este es individual con una fuente de luz constante. La función es detectar si ese panel está en correcto funcionamiento o no, como comparado con datos de placa y de fabricante. Gracias, Félix. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuándo se utiliza el cable de guarda? Ya, voy a contestar esa y la siguiente. La siguiente dice, el cable azul del MIT, es el medidor de aislamiento, protege solo el equipo. Entonces voy a devolverme un poquito acá una fotografía. Acá. Un momento. Estoy buscando una foto donde pueda yo hablar un poquito de esto. El cable de guarda, entonces, lo que va a hacer es detectar la corriente de fuga, que es este azul que aparece acá. Es el conector azul. El cable de guarda en muchos instrumentos aparece como G, no es ground, es guarda. No necesariamente, su función principal no es la de proteger el equipo, es la de aislar de una medición todas las corrientes de fuga o superficiales que están afectando la medición de la resistencia entre los dos polos, el polo rojo y negro. Entonces, si hay una corriente superficial, él va a tomar toda esa corriente y aislarla de la medición. En teoría se debería usar en todas las pruebas, pero cuando detecten un cambio anormal, inusual en las mediciones, entonces es cuando deberían usar un cambio, una prueba de guarda. Entonces, más fácil explicarlo acá, si siempre han obtenido una resistencia constante de aislamiento en este aislador y en algún momento cambió, es porque debe haber una fuga. Y eso permite evaluar si sí en realidad es una fuga que puede ser eliminada solamente con una limpieza o un cambio de algún elemento, o hay que reemplazar todo el sistema, bien sea un conector o un cable. Gracias, Félix. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿cómo resuelves las fallas en puntos calientes en conectores? Esa es una pregunta. Entonces,
lo más aconsejable, esto lo estuve discutiendo con algunos fabricantes la semana pasada, está Ubli, TT, por ejemplo, haciendo las mismas preguntas, pero lo más aconsejable sería cambiarlo en campo, así, siguiendo las recomendaciones del fabricante con propios materiales, haciendo el clamping o el crimping correcto, pero lo mejor sería cambiarlo. Si se trata de reparar, es mucho trabajo que no, de pronto no vale la pena, y cambiarlo. Los conectores son relativamente económicos y se garantiza que la distribución térmica sea correcta. Una indicación de un punto caliente en un conector puede ser que también haya un problema asociado, entonces deben descartar antes de hacer eso, pero sí, lo mejor es cambiarlo. Excelente, Félix. Una pregunta que nos llega es, si no tengo un medidor de 4 puntas, ¿es válido el de los multímetros? El de los multímetros, espera a ver si acá está lo que quiero buscar, déjame ver si está esta. ¿Es válido? Es válido. Lo que no va a los datos en rojo son de multímetro, con pruebas que yo hice, pues, en el mismo conductor. Entonces, la única diferencia es que el multímetro puede que no tenga tanta resolución. Es decir, nosotros querríamos tener más números acá para ver si sí ha cambiado o no el valor de la resistencia. Entonces, si tienen un multímetro que permita tener más de un valor y mantener récords o históricos, sería bueno que lo tuvieran, si no tienen un medidor de 4 puntas. Pero es válido, si es la herramienta con la que contamos, es válido utilizarla siempre y cuando se tengan, se guarde un histórico y cambios mínimos, entonces se reporten. Pues ya vemos que un medidor de 4 terminales, por ejemplo, entre el ejemplo 1 y el 2, pues es evidente entre 2 y 3, mientras que con el multímetro, aunque aquí vemos cambios evidentes porque yo hice cambios drásticos, perder algún tipo de hilos, como en el ejemplo 3, un medidor de baja resistencia me daría más precisión. He perdido un hilo, 2 hilos, 3 hilos, pero sí es válido uno de continuidad, pero no va a detectar con la precisión que queremos los problemas. Perfecto. Una pequeña acotación antes de seguir con las preguntas, ya que nos están preguntando esto también bastante. La grabación del webinar se les enviará el día de mañana mediante correo electrónico, y también para los que nos están preguntando a quién pueden solicitar la información directa, aquí en su pantalla, en este icono a la derecha, en este icono de calendario, ustedes pueden escribirnos directamente para solicitar más información acerca de cualquier producto que ustedes necesiten. Así que aquí les estoy mostrando en la diapositiva en pantalla, en este icono de aquí nos pueden escribir directo. Ahora sí, regresamos a las preguntas. Nos preguntan, ¿el método de electroluminiscencia es parte de lo que podemos realizar aleatoriamente para verificar estado de paneles del proveedor? Sí, es parte de la respuesta anterior, sí. Lo más aconsejable sería, bueno, hay varias prácticas, depende el dueño del proyecto o quien está a cargo. Cuando reciben los primeros paneles, aleatoriamente piden una base, dicen queremos probar el 3%, pruebas de electroluminiscencia. Eso lo pueden exigir ustedes. Quiero que el 1%, 2% de las unidades sean probadas, o el 10%. Y en campo depende los problemas que ustedes esperen tener. Pueden decir los primeros 6 meses dentro de la garantía queremos una prueba de un par de paneles. Pero sí, normalmente se hace en el laboratorio, pero ya es mucho más común en campo, ya que hay más problemas presentes en campo. Gracias, Félix. Hay un par de preguntas coincidentemente de dos asistentes distintos, pero que coinciden respecto a las pinzas de prueba. Uno dice, bueno, ¿podría indicar cuál es el modelo de pinza para medir la corriente continua? Y si esta pinza también se utiliza para medir la corriente continua a la entrada de los inversores. Ya.
Estas dos pinzas que tenemos acá, esta DCM 1500S y DPM 1000, pues la DCM va hasta 1500 amperios, la DPM va hasta 1000 DC. Entonces, como es pinza, no requiere interrumpir esas corrientes, así que se puede hacer a cualquier en cualquier parte de la instalación, bien sea a nivel del inversor o de caja combinadora o caminando en campo en su inspección visual, van abriendo la pinza, cerrándola. Tenemos pinzas, la 340 que va hasta 600 voltios, 600 amperios, que también es muy común dentro de nuestros kits de ventas. La 340 que es más pequeña en los sistemas donde no es necesario tener estas dos pinzas. Félix, justamente uno de estos usuarios pregunta si la pinza es segura para medir 1500 voltios. Sí, sí es segura. Está especificada para ese voltaje. Y trae también un par de adaptadores de impedancias también para poder conectar directamente a los conectores fotovoltaicos. Se puede ir directamente ahí. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta: ¿las pruebas se hacen a toda la conexión del sistema fotovoltaico o panel por panel? Idealmente en todo el sistema fotovoltaico, déjame abrir acá esta diapositiva, o sea, se puede hacer a nivel de caja combinadora o inversora, y se puede tomar, dependiendo de la instalación, string por string o todo el barraje de positivos y negativos y probarlos todos en cuanto a aislamientos, corrientes y voltajes, si tienen los instrumentos adecuados. Y como práctica para encontrar fallas, cuando creen que un aislamiento, un voltaje está bajo, se pueden ir e interrumpir los paneles pues de forma segura, ¿no? Ya abriendo las cargas, que no hayan fusibles, pero pueden ir panel por panel detectando que falla ahí, o por mesa, y van encontrando las fallas. Pero se puede hacer a nivel completo de sistema, de string, de mesas más pequeño o de panel individual, en cualquier estado. Lo recomendado es por sistema, ¿no? Completo, o sea, string completo. Muy bien. Félix, nos preguntan, para un parque solar fotovoltaico, ¿el cerramiento debe tener su propio enmallado a tierra o se puede interconectar con el equipotencial del sistema fotovoltaico? Depende también del diseño que ustedes tengan ya aprobado. Hay sistemas en donde el encerramiento, como en esta fotografía, no va conectado, entonces es un sistema independiente. Pues algunas recomendaciones dicen todo lo que sea equipotencial esté conectado a un punto de evacuación fija a tierra, pero hay diseños que lo hacen diferente, que simplemente separan el encerramiento y lo dejan fuera de la instalación. Creo que en este sistema, que es bastante grande, llevaba un sistema aparte, solo protegía los paneles, y el encerramiento llevaba un sistema de protección aparte. Recuerden que cuando hagan pruebas de tierra, entonces también tienen que probar la resistencia a tierra de ese enmallado, ¿no? Para ver si no va a crear alguna diferencia de voltaje que sea peligrosa entre el sistema fotovoltaico y el enmallado, por ejemplo, que depende del diseño. Sí. Fíjense que antes de seguir con la siguiente pregunta, una asistente nos sugiere hacer algún webinar respecto a la puesta a tierra y al tipo de malla de pad para los sistemas de fotovoltaicos. Si bien nosotros ya hemos dictado webinars para los sistemas de puesta a tierra, no específicamente para parques solares,
fotovoltaicos, ¿verdad? Lo pueden encontrar también, como mencionó Daniela, en nuestras redes, están en YouTube, están precisamente esos webinars dedicados exclusivamente al enmayado, a la puesta a tierra. Adelante, Daniela, con la siguiente pregunta. Gracias, Julio. Nos dicen, ¿hay algún manual del procedimiento a seguir respecto al aislamiento para hacer este tipo de pruebas? Sí. Bueno, lo más recomendado es seguir las guías locales de seguridad eléctrica, pero la norma 62446 tiene una sección del procedimiento seguro, de cómo aislar las cargas, retirar fusibles, procedimientos seguros. La norma tiene una sección en donde explica eso, que sería eso, aislar, luego poner marcas o tags diciendo que es un sistema aislado o energizado, dependiendo de la prueba que estén haciendo. Nosotros estamos lanzando una guía que tiene sugerencias de las pruebas, pero no de la parte de seguridad. Pero la parte de seguridad la pueden encontrar en esta norma. La norma UL habla un poquito de eso, pero la 62446 habla un poco del proceso. Hay guías locales, como en Inglaterra la Asociación de Ingeniería tiene una guía local, pero seguro van a encontrar guías regionales similares. De pronto, si me escriben directamente, yo podría enviar unos enlaces sobre procedimientos seguros para hacer estas pruebas, especialmente la del aislamiento, que es un poco más de malentendido en cómo desconectar la carga, o si es en un sistema en vivo o no. Entonces hay un poco de preguntas que no se han resuelto claramente. Okay. Y yo creo que en el mismo orden de ideas, Félix, otro usuario nos pregunta qué valores serían estas pruebas. Y yo entiendo que sería respecto al aislamiento. Depreciables en estas pruebas sería de aislamientos y corrientes y voltajes, pues depende en la forma en que se haya dimensionado el sistema. Solamente pues teniendo récords iniciales ya se puede hablar de voltajes. Entonces, cuando hablamos de aislamiento, que creemos que es la pregunta, si pueden aclarar mientras respondemos, está determinado por norma de acuerdo al voltaje del sistema. La norma sugiere qué voltaje de prueba se usa y qué voltaje y qué aislamiento se debería obtener. Esta es la ANSI. Sin embargo, la IEC dice que para, por ejemplo, sistemas entre 120 y 500 aplicamos un voltaje de prueba de 500 voltios en aislamiento y debemos obtener un mega ohmio. Y es lo mismo para sistemas arriba de 500, aplicamos 1 kilovoltio, y para sistemas arriba de 1000, que serían los de 1500 que encontramos ahora, aplicamos 1500 voltios y obtenemos un mega. Entonces, lo que esté abajo de mega es ya sospechoso de acuerdo al sistema, porque no todas las instalaciones se comportan de manera igual. Hacen una prueba inicial en las primeras pruebas antes de entrar en marcha con la planta y tienen ese récord. Estuvo en un valor y va a cambiar con los efectos ambientales a primera hora de la mañana, en presencia de humedad o de alta temperatura va a cambiar el aislamiento, pero es bueno que tengan un récord, con eso ustedes entienden qué valor aceptan o no, pero abajo de 1 mega no sería aceptable de acuerdo con la norma. Ok, por cuestiones de tiempo, para no hacer muy largo el webinar, vamos a responder unas 3 preguntas más. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿de cuántos años es el ciclo de vida de los paneles solares? Los paneles, de acuerdo al fabricante, la mayoría establece 20 años de ciclo de vida. Bueno, ellos garantizan de 14 y 15 años el rendimiento de placa. Entonces dicen, garantizamos por 15 años lo que dice en la placa. Y la mayoría de los sistemas fotovoltaicos instalados se considera que ya 20 años ya empieza a deteriorarse considerablemente. Entonces ya sobre los 10, 12 años, cuando se cierra el ciclo financiero de los proyectos, empieza a reemplazar inmediatamente por paneles nuevos.
para repotenciar la salida, pero están en 20 años, un promedio del sistema, y los paneles garantizan, algunos dicen 20 años, pero algunos dicen 20 años y abajo 14, 15 años de lo que decimos en la placa. Excelente. Félix, creo que mencionaste algo sobre la hora de las pruebas, el horario, y alguien hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿en qué horario sería una buena termografía? Termografía. También depende del sistema y en dónde esté instalada la unidad. Porque solo hablando de aislamiento, Claro. hay sistemas en los que a mediodía, donde hay pleno sol, especialmente en nuestras zonas ecuatoriales, los niveles de irradiancia son muy altos y la temperatura es muy alta. No sé si en esta fotografía, espero que aquí se ve este ingeniero, que el calor es bastante fuerte, es bastante fuerte. Ahí estábamos con niveles de irradiancia extremos y temperaturas debajo del panel de Cali, casi 40 grados centígrados. Abajo del panel, sobre panel pueden llegar a los 100. Entonces, termografía en esos puntos extremos es cuando es más evidente que está fallando. Hasta cuando se ven los puntos calientes, cuando esté expuesto el sistema a lo máximo. Es lo que también recomendamos de aislamiento cuando hay humedad excesiva, que es cuando se exponen las fallas. Entonces pueden detectar que deben cambiar. Gracias, Félix. Y nuestra última pregunta nos dicen, perdón, me perdí un poco. Hay que saber indicar qué pruebas se realiza durante el comisionamiento o puesta en servicio, y las pruebas a realizar durante la operación y mantenimiento. Sí, pues lo más recomendado es seguir la norma IS, son estas pruebas que tenemos acá. Estas de acá, voy a pasar las animaciones, que es lo mínimo una inspección visual, es lo que se espera. Entonces son estas pruebas, entonces se compara con las especificaciones de diseño y se compara con las especificaciones de puesta en marcha, y ustedes establecen qué aceptan y qué no aceptan. Los cambios normalmente son considerables, especialmente en pruebas de tierra y esto, pero entonces comparado con pruebas de diseño. Ustedes deciden de estas prácticas que hacen y con qué frecuencia, inspecciones visuales diarias o cada tercer día o algo así. Dependiendo del sistema, en sistemas muy grandes, entonces tienen equipos trabajando todos los días haciendo inspecciones, haciendo pruebas de aislamiento. Pero sería siguiendo la recomendación de esta norma y van a encontrar agremiaciones en donde sugieren prácticas y tiempos de pruebas dependiendo del tamaño de la instalación, pero lo más recomendado es seguir las recomendaciones del IS. Excelente, muchísimas gracias, Félix. Gracias también a ti, Julio, por apoyarnos en la ronda de preguntas. Queremos recordarles que pueden ustedes visitar nuestra página web csa.megger.com/webinars, y allí encontrarán los siguientes webinars que vamos a tener durante el transcurso de los siguientes meses y semanas. También quería recordarles que tenemos aquí una encuesta para ustedes, y por favor, les queremos recordar que llenando la encuesta nos ayudan a mejorar estos webinars, nos ayudan también a saber qué temas son de interés para ustedes y qué temas son los que ustedes desean ver en nuestros siguientes webinars. Y también en la encuesta ustedes nos pueden indicar que desean una copia del PDF de la presentación, y además nos pueden también indicar si requieren un demo o si es que requieren algún producto, o si es que requieren algún tipo de contacto directo nuestro. Entonces, en la encuesta ustedes nos pueden solicitar todo esto. También tenemos nuestro correo electrónico csawebinars@megger.com, por si quedaron algunas preguntas que ustedes tengan pendientes, nos pueden escribir allá directamente. Y bueno, sí, eso por ahora.
Así que ya saben, cualquier otra pregunta o duda que tengan, ahí está nuestro correo electrónico para que ustedes nos puedan escribir. Posiblemente más adelante haremos un panel con Félix, ya que llegaron muchísimas preguntas para poder responder las preguntas que quedaron pendientes aquí. Así que ya saben, estén pendientes de nuestra página web y allí podrán ver si es que vamos a tener unos próximos webinars, paneles, etcétera. Muchísimas gracias, Félix. Gracias a ti, Julio, también. Gracias Daniela, a la audiencia por compartir con nosotros, por darse el tiempo de estar aquí presentes. Así que, por favor, chicos, tus últimas palabras. Bueno, yo agradezco a ti, Daniela y Julio, por la oportunidad y a todos ustedes. Así que espero haya sido de utilidad y si es posible también en las sugerencias de pronto programar visitas a campo, que nosotros hacemos bastantes campañas. Así que sientan la libertad de proponer y lo consideramos. Nos estaban aquí preguntando el correo de Félix. Se los voy a poner en pantalla para que lo tengan presente. felix.lesmes@megger.com. Gracias. Gracias. Sí, nos siguen preguntando sobre la presentación. La presentación, por favor, pueden pedir una copia del PDF en la encuesta y la grabación les llegará el día de mañana vía correo electrónico con su certificado también. Así que, Julito, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, correcto. Perfecto. Okay. Sí, he quitado la cámara porque creo que es un tema de ancho de banda. Pues yo agradecerle enormemente a Félix Lesmes, nuestro colega desde allá, desde Dover, desde nuestra fábrica matriz. Y sobre todo, yo se lo comenté antes de la presentación, su presentación no solo nos enriquece a todos desde el punto de vista de lo académico, como siempre Megger somos normativos, así que se habló bastante de normas y lo interesante de su presentación es que tiene mucho contenido visual de fotografías y videos en tiempo real de la vida, del mundo real, de las pruebas en campo. Así que eso se agradece muchísimo y por supuesto agradecer a toda la audiencia que, bueno, hemos tenido más de 1.325 asistentes, así que eso es para agradecer y el interés en nuestros webinars de Megger, a ti, Daniela, siempre por tu impecable aporte desde marketing y bueno, yo les saludo y les deseo una feliz tarde a todos. Así es, muchísimas gracias a todos. Feliz tarde, no olviden de llenar la encuesta y nos vemos en el próximo webinar. Hasta la próxima, gracias. Sin más, voy a proceder a cerrar la sesión.